la década de 1940, bajo la gobernación de Rexford Todwell, se lleva en Puerto Rico todo un proceso de reformas administrativas junto con la reforma agraria. En esas reformas administrativas surge la Autoridad de Fuentes Fluviales, surge el Banco Gubernamental de Fomento, la Junta de Planificación, y todo eso empezó a conformar un Puerto Rico moderno en términos de cómo se iba a llevar a cabo la administración pública. Toda la infraestructura en términos de represas, la administración pública, en el proceso de educación. Puerto Rico entonces se va a convertir en este lugar donde no solamente vienen los que dentro de Estados Unidos eran las personas que más estaban identificadas al programa del Nuevo Trato de Roosevelt, ¿verdad? Como van a ser el caso de algunas personas que van a ser muy importantes en Puerto Rico, como Jack Delano, que viene originalmente dentro de ese grupo de personas, ¿verdad? Otras personas que vinieron, estuvieron un tiempo, después se fueron, pero que van a ser bien importantes en las ciencias sociales, como Sidney Mintz, ¿verdad? Eran todas personas que estaban muy identificados con esa visión de un gobierno más activo en distintos campos, porque en el campo, por ejemplo, de Jack Delano, pues era en la educación a la comunidad, el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de la estación, ¿verdad? De la estación del canal del gobierno, todo, pero es la participación, un gobierno activo, ¿verdad? Y entonces, pues, dentro de eso, pues, se van desarrollando unos programas que van a ser programas ejemplares. No podemos perder de vista que la década del 40 formó el momento de la modernidad en Puerto Rico en términos de la infraestructura gubernamental. Y fue el momento donde la economía de Puerto Rico, que venía del 30, de una gran depresión, de alguna manera el contexto de la guerra permitió que Puerto Rico desarrollara una economía destinada a la sustitución de importación. Y entonces en el 40 vemos las fábricas de cemento, las fábricas de zapatos, vemos cómo la agricultura empieza a trabajar más allá de lo que era el monocultivo del 30. Durante la Segunda Guerra Mundial se había creado la Comisión del Caribe, que era para ayudar a las colonias de los imperios europeos, Gran Bretaña, etc. Y Estados Unidos era parte de eso y Puerto Rico era eso. Y los puertorriqueños empezaron a formar parte de la Comisión del Caribe. Y la Comisión del Caribe tenemos que verla en el contexto del periodo de posguerra. De 1942 al 46, Inglaterra y Estados Unidos conformaban la Comisión Angloamericana. Lo que tenía como propósito era la seguridad estratégica del Caribe en el contexto de la guerra. Y una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial, son invitados a participar Estados Unidos y Francia. Entonces tiene Estados Unidos, Francia, Inglaterra. En la Comisión del Caribe tenían 2 personas del gobierno metropolitano y 2 personas de los territorios coloniales. Fue la primera experiencia regional de participación de los territorios coloniales junto con los poderes metropolitanos. Cada vez más Estados Unidos le prestaba menos atención a la Comisión del Caribe y los puertorriqueños se insertaban en la Comisión del Caribe como una forma de promover la colaboración regional. En 1948, la Comisión del Caribe le solicita al gobernador de Puerto Rico, a Jesús T. Piñero, que le permita que le ofrezca unas becas para que estudiantes del Caribe vinieran a Puerto Rico. Llegaron a Puerto Rico 30 estudiantes a la Escuela Vocacional Miguel Sucho. Ese es el inicio, ¿no?, de esa colaboración más allá del asesoramiento, sino de Puerto Rico como centro de adiestramiento, como ejemplo en ese momento de lo que era la educación superior. Llegan a la Escuela Miguel Sucho a estudiar mecánica, a estudiar repostería, todo lo que tenía que ver con trabajo técnico. Estaban aquí por espacio de 2 años. Y el gobierno de Puerto Rico sufragaba todos los gastos. Aquí había unas cosas que en Estados Unidos eran consideradas socialismo, eso de la planificación, se asociaba mucho al comunismo en Latinoamérica, y aquí había una escuela de planificación que precisamente el gobernador Togwell era enamorado de ese proceso, ¿no? Y es el arquitecto de la rama de gobierno. Así que esa transformación
que empieza en esa década de los 40. Es lo que en la primera fase del punto cuarto de Muñoz ocurre. El presidente Harry S. Truman, en su discurso inaugural, en enero de 1949, esboza dentro del discurso 4 puntos. Justo en el punto cuarto del discurso anuncia un programa para llevar a los países subdesarrollados todos los adelantos científicos y toda la modernidad de los Estados Unidos, específicamente a Asia, África y América Latina. El discurso fue en enero del 49 y ya en mayo, Luis Muñoz Marín estuvo visitando al presidente Harry S. Truman para ofrecer a Puerto Rico como centro de adiestramiento del punto cuarto. Como el proyecto de ley todavía no estaba hecho, no se tenía una idea de cómo iba a funcionar, pues en ese momento Harry S. Truman dice que le parece muy bien que Puerto Rico sea el centro de adiestramiento del punto cuarto. Importante que en las memorias Muñoz menciona, no vinimos a pedir, vinimos a ofrecer. En ese sentido, el punto cuarto inicia en Puerto Rico antes que en los Estados Unidos. Yo creo que fue uno de los momentos cúspide de don Luis Muñoz Marín, cuando él le solicitó una entrevista al presidente Truman, después que Truman había dado su primer mensaje en el cuarto punto que él dijo que iba a poner como prioridad en su programa de gobierno, pues el punto cuarto era el de las relaciones internacionales. Y don Luis, con esa genialidad increíble, única que tenía, pues se presenta en Casablanca y cuando lo entrevistan, él dice que él no iba a pedir, que él iba a ofrecer. Y eso fue lo que hizo. Cuando se reunió con el presidente Truman, le dijo, bueno, aquí nosotros tenemos la experiencia de Puerto Rico, una revolución pacífica, un desarrollo acelerado para el país, y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con usted y con el gobierno de los Estados Unidos en compartir pues nuestra experiencia y en lo que podamos colaborar y ayudar. El punto cuarto hay que ubicarlo en ese cambio entre un gobierno regulador a un gobierno activo, donde el gobierno participa de una forma ya en la planificación y en la administración como un elemento bien importante en la sociedad. Él propuso 4 cosas para la agenda internacional, ¿verdad? La primera, el apoyo completo de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. La segunda, el apoyo a las democracias. La tercera, la ayuda financiera, reconociendo que Europa estaba destruido. Y la cuarta, hace este programa que es novel desde el punto de vista de lo que llamaban el imperialismo americano militar. O sea, que Estados Unidos tenía un poder tecnológico enorme y que eso debiera ser algo que Estados Unidos ayudara a diseminar por el mundo, ¿verdad? Y fue un proyecto muy importante. Puerto Rico se convierte en el último grito del nuevo trato. Tenía un gobierno, ¿verdad?, populista, que quería unos cambios en el país, que tenía un apoyo popular muy grande y que tenía además una base muy fuerte en el sector profesional. El presidente Truman, pues que estaba sí bien necesitado de ese tipo de colaboración, pues la aprovechó de inmediato, y entonces ahí fue que se inició el programa del punto cuarto, que originalmente estuvo adscrito a la Junta de Planificación de Puerto Rico, y el intercambio de estudiantes fue uno de sus programas más fuertes. Las becas que se otorgaron en el 48
hasta el 50 fueron sufragados por el gobierno de Puerto Rico. Una vez Muñoz se reúne con el presidente Harry S. Truman, en mayo comienza el programa y la Asamblea Legislativa asignó $50,000. Y hay que tomar en consideración lo que significaba eso, ¿no?, en la década de 1950. Luego se iban a seguir asignando $35,000 anualmente. En términos de cómo se llevó a cabo el proceso y cuántos llegaron, en mi tesis de maestría en la investigación yo pude identificar a 1,023 personas. Los números de la Junta de Planificación dicen que fueron 1,300. Se convierte realmente Puerto Rico como en primero en un lugar de experimentación y segundo en un lugar de muestra de lo que se podía hacer con una intervención del gobierno en una forma que no fuera el modelo soviético, digamos, que era el otro modelo de intervención fuerte del gobierno, ¿verdad? Esta era una intervención democrática, pero que fuera donde hubiera una intervención proactiva. Y entonces ahí pasa el bien importante el elemento de la planificación y el elemento de la administración pública. ¿De qué países es lo más que llama la atención? Si observamos un mapa del mundo, ¿no?, podemos ver que estaban casi todos los países representados de América del Sur, de América Central, de África, de Asia, de lugares muy distantes, ¿no? Y una vez llegaban a Puerto Rico, recibían un estipendio mensual de $180. Si llevamos ese número ahora a una conversión del costo de vida, serían más o menos $1,200 mensuales. La Universidad de Puerto Rico permitió que además de los estudiantes latinoamericanos, prácticamente de todos los países de Latinoamérica tuvimos estudiantes, se unieron grupos de la Guayana Británica, cuando vino al poder Cheddi Yegan, allá en los años 60. Porque estábamos en la fortaleza reunidos y estaba don Luis hablando con Cheddi Yegan, el gran líder de la Guayana Británica, y le dice, bueno, pues nosotros, le dice don Luis, no, nosotros pues le vamos a hacer, pues, a colaborar naturalmente, porque podemos hacerlo en inglés, etcétera. Así que pues, puede contar usted con un becario que nos mande y nosotros pues le proveemos todo, ¿no? La matrícula, la estadía, etcétera. Don Jaime Benítez, que estaba al lado, bueno, se queda mirando y dice, ¿cómo un becario? Una sección completa. 20 estudiantes. Y me dice a mí, y usted se encarga de preparar el programa. Y digo, ahora sí. Pero esa era la actitud de colaboración que teníamos, ¿no?, que, en aquel momento. Esas personas venían y habían diferentes programas. Estaba un programa de educación donde iban a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, recinto de Mayagüez, y habían otros programas donde iban directamente a las agencias públicas. Se le hacía un itinerario, a veces eran visitas de 2 semanas. Se le daba una charla sobre la situación política de Puerto Rico, el desarrollo jurídico político de este proceso de la ley de gobernador electivo, la elección de Muñoz en el 50, la ley 600, el Estado Libre Asociado, y luego del desarrollo económico en términos de manos a la obra. El otro grupo bien significativo, y que con ese sí mantuvimos una relación más intensa después que terminó el programa formal, fue con el grupo de estudiantes dominicanos. Porque cuando muere Trujillo, es de conocimiento en general la relación tensa que siempre hubo entre Muñoz y Trujillo. Muñoz nunca aceptó que Trujillo lo tuviéramos ahí por más de 30 años, ¿no? Pero cuando muere Trujillo, pues entonces se hizo un programa especial para la República Dominicana y fue entonces que
ya yo estaba dirigiendo una oficina que se creó en la Escuela de Administración Pública, que se llamó la Oficina de Programas Especiales. ¿Por qué? Porque precisamente se quería dar una amplia gama de programas para ajustarlos a las necesidades de los países latinoamericanos principalmente. A mí me llama la atención la cantidad de maestras que venían a la Universidad de Puerto Rico para el programa de economía doméstica. Y un dato, ¿verdad?, que para mí fue muy revelador y no puedo dejar de hacer las conexiones con lo que está ocurriendo en términos de la historia regional. Y es que en 1954, cuando ocurre el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, que de más está decir que la CIA participó en el mismo, un mes después llegan a Puerto Rico 100 maestras a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces es como, ¿no?, en medio de una situación política, de un cambio en la política de ese país por un golpe de Estado, Puerto Rico representa entonces un modelo. Voy a hablar del licenciado Raimundo Amaro Guzmán, que en una ocasión fue el servidor público de más, que aquí llamamos de confianza. Él era director, el equivalente al director de personal en el gobierno de Puerto Rico, y lo fue como por 30 años, el del más extenso periodo de servicio en toda Latinoamérica. Y Raimundo escribió libros y fue por toda Latinoamérica como conferenciante, y en todos sitios, no solo aquí, sino fuera de aquí, ellos siempre le agradecieron a Puerto Rico y a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, la oportunidad que le habían hecho, etcétera. Y nosotros le tuvimos que agradecer a ellos que usaron muy bien esa oportunidad. Una de las grandes virtudes de la administración Muñoz Marín en todo su tiempo era que no eran iniciativas aisladas, sino todo era un plan concertado, de todas dimensiones. En el campo de la educación, un campo que es vital en todos los países, en todas las naciones, se hizo una contribución extraordinaria. En la Universidad de Puerto Rico yo trabajé en el Departamento de Economía a nivel graduado y subgraduado. Y habían ahí estudiantes puertorriqueños y fuera de Puerto Rico también vinieron a mi clase. Y yo estaba enseñando en esta época política fiscal, política monetaria e instrumento de desarrollo económico y también planificación, programación, presupuesto y evaluación. Y este fue esencialmente tarea que teníamos que hacerlo. Habían estudiantes puertorriqueños y vinieron fuera de Puerto Rico también. Fue una isla escuela porque los mismos estudiantes que venían, y modestamente lo tengo que decir, yo trabajé con más de 1000 estudiantes. Y eso es lo que querían exportar. Y por eso traen gente a que aprenda de administración pública. Aunque parezca esto una gran añoranza, pues es una cuestión histórica. En aquella época la administración pública de Puerto Rico era ejemplo de carácter internacional. En Latinoamérica, la época terrible aquella de las dictaduras en Latinoamérica, un gobierno democrático como el que teníamos en Puerto Rico, que se dedicaba precisamente al mejoramiento del país, al mejoramiento de la educación, del programa de desarrollo económico, pues era un ejemplo. Alguien como Pedro Muñoz Amato, por ejemplo, que fue de hecho el primer decano de Ciencias Sociales dentro de esa nueva concepción, pues él va a escribir lo que va a ser el texto
de administración pública para América Latina, porque es un texto que sale publicado por el Fondo de Cultura Económica, que entonces era el editorial más importante, y con una difusión muy grande en toda América Latina, y después incluso se va a traducir al portugués, etc. El gobierno de Estados Unidos sabía que el ingreso per cápita, por ejemplo, de puertorriqueños fue un poquito más de $100 en 1930. Por razón de que ocurrió en el 50, este ingreso per cápita llegó casi $800. Y Estados Unidos en esta época tenía mucho interés a decir a diferentes países que, mire, si ustedes van a hacer qué hizo Puerto Rico, ustedes también pueden mejorar el ingreso y también nivel de vida de familia de ustedes. Y esta fue la razón que trajeron miles y miles de personas, y particularmente de personas de Filipinas, Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile y Argentina, para ver cómo están funcionando diferentes agencias de gobierno. Agencias como Junta de Planificación, Oficina de Presupuesto, Fomento Económico, Banco de Fomento, Departamento de Salud, Departamento de Educación y UPR. La idea fue que si estas personas que podrían venir a Puerto Rico y ver y discutir con diferentes oficiales de gobierno que están en cargo de diferentes áreas, y ellos van a aprender, y cuando regresar a su casa van a implementar algunas de recomendaciones y hallazgos que ellos podrían ver aquí en Puerto Rico. Eso dentro de la Guerra Fría que estaba ocurriendo, donde se están anteponiendo los modelos de la transformación económica que estaba experimentando la Unión Soviética, y la transformación económica que Puerto Rico daba como ejemplo. Porque, digamos, los otros países, los países que se llamaban entonces subdesarrollados, y van a cambiar el nombre a países en vías de desarrollo, para ellos el modelo europeo o el modelo norteamericano, pues habían querido utilizarlo, pero no funcionaba, porque ya eran países que estaban mucho más adelantados, y Puerto Rico sí se convirtió en un modelo, porque Puerto Rico era un país que venía de una pobreza grande, un país que tenía recursos limitados. Yo creo que fue una forma de internalizar el proyecto de Manos a la Obra. Muñoz logró con este proyecto tener unos mecanismos para lograr una mejor negociación en los Estados Unidos, una vez se va a establecer el Estado Libre Asociado. Y entonces era la forma de poder decir, esto es lo que ocurre en un territorio que va de la mano de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de la guerra de la izquierda democrática en el Caribe. Hay testimonios de muchas personas de lo importante que fue Puerto Rico para ellos en ese periodo, ¿no? de tiempo. Y por otro lado, pues claro, eso se aprovechó ideológicamente en el sentido de la misma Guerra Fría, y hay también evidencias, ¿verdad?, de varios libros de Estados Unidos que dicen, bueno, Puerto Rico es U.S. answer to communism y cosas así, ¿verdad? Yo entiendo que Luis Muñoz Marín fue muy hábil, y dentro del siglo XX yo entiendo que es una persona que más relaciones exteriores llevó a cabo. Él utilizó lo que se conoce como una autonomía relativa, y con eso me quiero referir a un espacio donde Puerto Rico se podía relacionar con otros países siempre y cuando no entrara en controversia con los verdaderos intereses de Estados Unidos en la región. En ese momento, por ejemplo, hay fotos donde Muñoz está recibiendo dignatarios, y llama la atención, ¿no?, porque por nuestro estatus político jurídico se supone que quien reciba
a un dignatario de alto rango, sea un representante del Departamento de Estado Federal. Y en ese momento Muñoz estaba actuando dentro de esa autonomía relativa, ¿no? Como si fuera un jefe de Estado. Y ejemplo de eso lo tenemos en el exilio de Rómulo Betancourt, de 1954 al 57, que estuvo viviendo aquí en Dorado. ¿Qué pasó? Quizás lo explica mejor que nada el propio Muñoz. Nos perdimos, a mi modo de ver, porque asumíamos que unas cosas siempre iban a ser como eran. Creíamos que eso venía, que caía como en maná del cielo, y no, eso había que trabajarlo. O sea, tener unos servidores públicos con una visión del interés general por sobre el interés particular, nosotros creíamos que eso era lo natural, lo usual. Otra cosa que venía, ¿por qué se venía aquí? Era porque la corrupción era inexistente. Por ejemplo, recuerdo haber tenido una conversación con un gran líder venezolano que en un momento así como de euforia me dijo, mira, yo quiero que vayan estos muchachos allá a Puerto Rico y que nada más que con que vean a un gobernador dedicado exclusivamente a gobernar por el bien de su país.